Muy buenos días, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Que las bendiciones del Señor sean con nosotros en este día maravilloso. La lectura bíblica la encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Claudia. Bueno, mis amados, una vez más, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Me alegra saludarles en gran manera y que podamos todos aquí disfrutar de manera muy especial de este encuentro con la palabra del Señor, que podamos disfrutar de manera muy especial las oraciones, los momentos de alabanza. Esperamos, por la gracia del Señor, seguir meditando, seguir estudiando en la palabra del Señor. Les invito para que antes de avanzar, para que me puedan acompañar en oración y vamos a pedir una vez más la bendición del cielo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, buen Padre, por esta hermosa oportunidad que nos das de haber llegado a las horas de tu día santo. Queremos, Señor, en este santo día tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Que nada ni nadie pueda desviar nuestra atención y nuestra relación contigo en este santo día. Gracias, Señor, por la disposición de cada familia, de cada uno de nuestros hermanos en esta mañana al conectarse. Y ahora nos reunimos, Señor, para meditar en tu palabra. Queremos gozarnos en tu amor, en el estudio de ella. Danos la bendición del Espíritu Santo, el discernimiento, para poder comprender y entender, y así afianzar, Señor, el conocimiento de tu palabra. Levántanos en esta hora, quedamos en tu presencia, bajo la bendición de la divina providencia, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis amados, vamos a continuar nuestro estudio. Hemos venido estudiando acerca de las realidades, promesas del Pentecostés, ¿verdad? Y cómo ahora entramos en un periodo, o más bien en una etapa, una sección en cuanto al don de lenguas y comenzando con Hechos, el capítulo 2, comenzando con Hechos, el capítulo 2, y vemos y pudimos leer y mirar cómo el don de lenguas de Hechos, el capítulo 2, fue dado por el Espíritu Santo única y exclusivamente para la obra de dar a conocer el mensaje de salvación. La hermana White explicó claramente el don de lenguas. Los carismáticos y pentecostales creen que el don de lenguas consiste en hablar en lenguas que no se hablan en ninguna parte de la tierra y que solo Dios puede entender. Pero la pregunta que surge de esta declaración es: ¿cómo puede un don tal como es el don de lenguas ayudar en la tarea de la evangelización? Como lo mencionamos, el propósito de este don es la predicación de lo que Jesús ha hecho y está haciendo. Entonces, ¿cómo se puede cumplir este objetivo si la gente que me escucha no puede entender lo que digo? Si Dios entiende todos los idiomas de la tierra, ¿por qué Dios necesita que yo le hable en un idioma que no se habla en ninguna parte? Eso es ilógico. Por eso la hermana Juárez explicó claramente este don. Por aquí quiero compartir con ustedes la cita. Está en Hechos de los Apóstoles,
página 32. Ok, acá está. Hechos de los Apóstoles, página 32, dice de la siguiente manera. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con fluidez los idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Hechos de los Apóstoles, página 32. Ahora, en Hechos 2, en Hechos el capítulo 2, solamente se menciona un solo don. Un solo don se menciona en Hechos el capítulo 2 y es el de lenguas. El único don que se menciona en Hechos el capítulo 2 es el don de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados? ¿Será que este don se menciona porque es el más importante? ¿Será que en Hechos 2 solamente se menciona el don de lenguas porque todos los creyentes deben recibirlo? Es más, se menciona solamente este don en Hechos el capítulo 2 porque acaso debe de ser una señal que deben de tener todos los que son salvos. Bueno, la respuesta a estas preguntas es que no, es un no rotundo. Hechos 2 menciona solamente este don porque era el que más se necesitaba con urgencia en ese momento. Así como más adelante se iba a necesitar ese don en Cesarea, en Éfeso y Corinto. Solamente se menciona el don de lenguas en Hechos el capítulo 2 porque era el que se necesitaba con más urgencia. Ahora, ¿por qué ese don se impartió en el Pentecostés y no antes y no después? ¿Por qué se impartió en el Pentecostés? Miren, la fiesta del Pentecostés era una de las 3 fiestas en donde los hombres mayores de 12 años debían viajar a Jerusalén para celebrarla. ¿Qué significa esto? Que los judíos de la diáspora, la dispersión, habían venido de todo el mundo, de todos lados de la tierra, habían venido a Jerusalén. Pero había un problema. Los judíos que vivían en estas naciones no hablaban su lengua materna. Por eso, mis amados, era de suma urgencia explicarle a los peregrinos que Jesús había vivido, había llevado un ministerio, había muerto, había resucitado, ha ascendido y que cada individuo podía cumplir, ¿verdad? O podía acudir a él para recibir el perdón de los pecados en su nombre. Y entonces así podían regresar a sus naciones para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. Esto lo explica claramente la sierva del Señor, la hermana White, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Acá en esta cita, Hechos de los Apóstoles en la página 32. Miren lo que dice. Hechos de los Apóstoles, página 32. Permítanme compartir esta cita. Dice de la siguiente manera. No, durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén asistiendo a las festividades religiosas que se celebran. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas, que fue el problema que se creó allá en Babel, ¿verdad? Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de toda una vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con exactitud
los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. Mis amados, querido grupo, familia, el don de lenguas, el don de lenguas no es cuando una persona estudia y puede aprender un idioma con facilidad. El don de lenguas no es eso. No es cuando una persona estudia y puede aprender un idioma con facilidad. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Discúlpeme que me ponga como ejemplo. Yo no tengo el don de lenguas para hablar francés. Yo no tengo el don de lenguas por hablar, sí, o francés, o español, o inglés. Yo no tengo el don de lenguas por hablar español. El don de lenguas es instantáneo y milagroso. Repito, yo no tengo, o usted no tiene el don de lenguas por hablar español, por hablar francés, por hablar inglés, ucraniano. No, el don de lenguas es instantáneo y milagroso. Por así decirlo, el Espíritu Santo por medio de los ángeles le mete, es como si le metiera un microchip al cerebro, una Rosetta Stone, que le da la capacidad al parlante de hablar correcta y claramente un idioma que no hablaba antes. ¿Sí me hago entender? Esto lo da única y exclusivamente el Espíritu Santo. Es la capacidad que Dios le da al parlante de hablar correctamente y claramente un idioma que no hablaba antes. Ahora, un tiempo después del día del Pentecostés, cuando los de la diáspora habían regresado todos a sus naciones, el Espíritu Santo cayó sobre un grupo que estaba presente en una reunión de oración. Y lo vamos a leer en la Biblia. En esa ocasión, no hay ningún registro que el Espíritu Santo le haya concedido a ese grupo que se encontraba en oración el don de lenguas. Miren lo que dice Hechos, el capítulo 4, el versículo 31. Hechos 4, 31. Vamos a leer. Hechos 4, 31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Aquí en esta ocasión, el Espíritu cae sobre este grupo de personas que estaban en oración, estaban reunidos para orar. Ningún registro bíblico presenta que el Espíritu Santo les haya concedido a este grupo el don de lenguas. Claramente, miren, claramente la razón por la cual el Espíritu Santo no le concedió a este grupo el don de lenguas es porque no era necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque todos los que estaban allí reunidos hablaban el mismo idioma, la misma lengua. Así de sencillo, mis amados. Así de sencillo. Miren, cuando la predicación del Evangelio se extendió a Samaria, la Biblia me lo menciona, cuando el Evangelio se extendió a Samaria, ¿qué hizo el Espíritu Santo? ¿No? El Espíritu Santo no impartió el don de lenguas. No lo impartió cuando el Evangelio se extendió a Samaria. ¿Por qué? Porque el don no era necesario. Porque en Samaria los samaritanos hablaban el mismo idioma que los judíos. ¿Sí me hago entender? Ahí en Samaria no era necesario que los que iban a predicar
recibieran el don de lenguas o la gente que estaba allí. ¿Por qué? No era necesario. En Samaria, los samaritanos hablaban el mismo idioma que los judíos. Esto se deja ver y esto lo podemos notar en la conversación, ¿verdad? Ahí en Hechos, el capítulo 8, la conversación que tuvo Jesús con la samaritana. Que tuvo Jesús con la samaritana. Vamos a leer Hechos, el capítulo 8, algo muy importante, verso 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué cosa? Recibían el Espíritu Santo. Eso pasó en Samaria. No se menciona el don de lenguas por ningún lado. ¿Por qué? Porque en Samaria, si hablaban los samaritanos, hablaban el mismo don, el mismo idioma de los judíos. De allí, el evangelio se trasladó ¿a dónde? Se trasladó a Cesarea. Ese fue el próximo lugar en donde el Espíritu Santo concedió el don de lenguas. Fue allí en Cesarea. ¿Y quiénes fueron los recipientes? ¿Quiénes recibieron el mensaje? El centurión romano Cornelio y sus acompañantes. Ellos no hablaban el mismo idioma de los judíos. Hechos capítulo 10. Vamos a leer. Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante. Dice de la siguiente manera. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Ahora, yo pregunto, ¿por qué impartió el Espíritu Santo el don de lenguas en Cesarea? Y no lo hizo, vuelvo a lo mismo, y no lo hizo allí en, en Samaria. En Samaria se hablaba el mismo idioma, todos hablaban el mismo idioma, judíos y samaritanos, pero acá en Cesarea era diferente. ¿Por qué era diferente? Cesarea era el puerto más importante en el Mediterráneo entre Egipto, en el sur, y Tiro, en el norte. Gente de todas las naciones, lenguas y culturas pasaban por ¿dónde? Pasaban por Cesarea. Dios impartió el don de lenguas para que Cornelio y sus acompañantes pudiesen compartir el evangelio con toda esa gente. Había la necesidad allí porque se hablaba un idioma diferente. Por eso el versículo 47 afirma que este fue el mismo don que recibieron ¿quiénes? Los apóstoles. Vamos a leer el texto, Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Es decir, que ese fue el mismo don que recibió Juan el Bautista. Mis amados, solo hay un don de lenguas en la Biblia y este don se comienza a describir en la predicación de Juan el Bautista. Acompáñenme. Hechos, el capítulo 11, verso 15 y verso 16.
Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La sierva del Señor, la hermana White, permítame, busco esta cita aquí, por aquí la debo de tener. Ella explica por qué Dios impartió el don de lenguas en Cesarea. Ok, Hechos de los Apóstoles, página 113. Miren lo que dice. Hechos de los Apóstoles, página 113. Allí la sierva del Señor explica por qué Dios impartió el don allí en Cesarea. Así fue comunicado el Evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La conversión de Cornelio y su familia no fue sino las primicias de una mies que se había de cosechar. Comenzando con esta familia, se llevó a cabo una extensa obra de gracia en esa ciudad pagana. O sea, que Dios quería que el Evangelio fuera regado, fuera infundido, fuera predicado en Cesarea, fuera comunicado, ¿verdad?, a todos los ciudadanos de Cesarea. Y para eso se necesitaba alguien que entendiera o alguien que hablara ese idioma. Dios lo dio de manera poderosa, de manera milagrosa, porque existía la necesidad. En Samaria no, porque en Samaria todos hablaban el mismo idioma, judíos y samaritanos. Y entonces ahora ahora la predicación se extiende a otro lugar. El Evangelio llega a Éfeso. Vamos a leer Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Anteriormente no hablaban en lenguas. Aquí dice que después que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué interesante ahora el don de lenguas en Éfeso. ¿Por qué? ¿Por qué impartió Dios el don de lenguas en Éfeso? Miren, la respuesta, mis amados, querido grupo, familia, es que Éfeso era uno de los centros comerciales más importantes y activos en todo el continente de Asia. Ahora imaginen, nos trasladamos a Asia. Gente de toda nación, de toda cultura, de todo idioma, pasaban por ese puerto comercial. Ahora, Dios, sabiendo todo esto, les dio a los miembros de la iglesia de Éfeso la capacidad de hablar estos idiomas con el fin de ¿qué? De predicar el evangelio en los idiomas de la gente que pasaba por la ciudad. No se hablaban en las sinagogas, porque ellos ahí en Éfeso hablaban su idioma, todos se entendían, no se predicaba en el templo, no se hablaba en lengua en el templo. Es decir, que yo iba caminando y si quería compartir el evangelio con uno de Creta o si quería compartir el evangelio con uno de Cesarea, y hablaba en el idioma, ¿verdad? Porque era Dios el que había dado ese idioma para poder impartir el evangelio a toda esa gente que pasaba por la ciudad. Ahora, no es coincidencia, mis amados, que una vez más se hace referencia al bautismo de Juan
el Bautista. Estos discípulos habían sido bautizados con el bautismo de arrepentimiento que predicó Juan, pero no habían entendido. No habían entendido, ¿verdad? No habían entendido. Ahora, eh, no habían entendido la obra de Juan, de Jesús, no habían recibido el Espíritu Santo, así que fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron, ¿verdad? Y recibieron el don del Espíritu Santo y con el don la capacidad de hablar, ¿qué? De hablar en lenguas. Y la hermana White explica una vez más por qué Dios impartió el don de lenguas allí en Éfeso. Miren, aquí mismo en Hechos, el capítulo 2, el versículo, perdón, la página 229. Hechos de los Apóstoles, página 229. La hermana White explica una vez más por qué Dios impartió el don de lenguas en Éfeso, así como lo impartió en Cesarea y todo esto. Miren lo que dice acá. Ok. Hechos de los Apóstoles, página 229. Con profundo interés y agradecido y maravilloso gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe, aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misionero en Éfeso y en su vecindad, y también para salir a proclamar el evangelio en Asia Menor. Existía la necesidad y por eso se dio el don de lenguas. Y ahora el evangelio, la predicación del evangelio se traslada a Corinto. A Corinto. Ese era el mandato del Señor. Por tanto, id a todas las naciones, a todos los mundos, a todas las lenguas, a todos los pueblos. Ahora el evangelio llega a Corinto. Miren lo que dice, Primera de Corintios, el capítulo 12 al 14. Ustedes lo pueden leer ahí. Ustedes pueden leer en casa estos capítulos. Primera de Corintios, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Ahí en Corinto Dios también impartió el don de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios también impartió allí el don de lenguas? Resulta que Corinto era uno de los puertos de más tránsito en Europa. Ahora llegamos a Europa. Gente de todas las naciones, de todas lenguas, de todas culturas, pasaban por esa metrópolis. Era una metrópolis, era un puerto, una metrópolis. Y una vez más, Dios, viendo la gran necesidad de esparcir el evangelio, es donde imparte el don de lenguas para que los inconversos pudieran escuchar la predicación en su propio idioma. En su propio idioma. Vamos a hacer un resumen hasta acá. Vamos a hacer un resumen. Dios impartió el don de lenguas a los creyentes en los grandes centros metropolitanos y cosmopolitas del mundo de aquella época. Ese don capacitó a los fieles para que los fieles pudieran compartir el mensaje evangélico que Jesús había vivido, había muerto, había resucitado y que estaba en el cielo perdonando los pecados de los que aceptaban su obra terrenal. En otras palabras, el santuario estaba recibiendo a todos aquellos por la fe que aceptaran a Cristo como su Salvador personal. En el futuro, mis amados, se repetirán los sucesos del Pentecostés, pero con mayor poder. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. En el futuro se repetirá todo esto.
que se llevó a cabo en el Pentecostés, pero con mucho más poder. Miren lo que dice, quiero compartir. Aquí tengo una cita, tengo varias citas, voy a compartir, están casi en la misma parte, dos citas de esto. Habla de la lluvia tardía y cómo lo podemos recibir. Todo esto que ocurrió en el Pentecostés. La Review and Herald, julio 20 de 1886. Dice así. Review and Herald, julio 20 de 1886, dice así. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Miles de voces serán imbuidas con poder y proclamarán las maravillosas verdades de la palabra de Dios. La lengua del tartamudo se desatará y aquel que es tímido será fortalecido para dar un testimonio valiente en favor de la verdad. ¿Y cómo lo podemos recibir? Miren lo que sigue diciendo la cita. Que Dios ayude a su pueblo a purificar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una conexión tan íntima con Él a fin de que puedan ser partícipes de la lluvia tardía cuando ésta sea derramada. No es cuestión de saber, no es cuestión de hacer, sino cuestión de que de ser. Necesitamos, mis amados, si queremos disfrutar de ese segundo Pentecostés donde la tierra será alumbrada con la gloria del Señor, necesitamos hoy humillar nuestro corazón al Señor. Mientras hoy el Señor Jesús está en su lugar santísimo, nosotros necesitamos entrar por la fe al lugar santísimo donde entró nuestro Señor Jesucristo como nuestro precursor. Apropiarnos de su perfecta justicia. Mientras Él está haciendo esa obra de purificación en el santuario celestial, ustedes y yo necesitamos estar haciendo también una limpieza de toda contaminación y necesitamos tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús, caminar con Él de manera estrecha para que ustedes y yo podamos ser esos partícipes de ese momento glorioso, cuando la lluvia tardía sea derramada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se ve? Y con esto voy terminando esta sección, esta parte. ¿Por qué no se ve más frecuentemente el don de lenguas hoy? ¿Por qué no es tan frecuente el don de lenguas hoy? Mis amados, sencillamente no se necesita. No se necesita. Ahora, yo le pregunto a usted, mi querido hermano, mi querido amigo, familia, iglesia, mis apreciados, querido grupo, ¿necesitan ustedes el don de lenguas para testificar a la gente en su vecindario que entiende español? Miren, el propósito del don no es edificación personal, no es sentirse espaciado, excitado, sentirse bien, ni es una inyección de adrenalina espiritual. No es para emocionarse, no es para caer al piso. El propósito del don es netamente evangelístico. Evangelístico. Hablar todos al mismo tiempo sin que nadie comprenda lo que está diciendo es retornar a Babel. El propósito del don no es confusión, es orden, es orden, es orden.
La historia de la mujer samaritana. Juan el capítulo 4. Solo 2 versículos. Juan el capítulo 4, el versículo 13 y 14. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis amados, hoy no necesitamos esa edad. Hoy necesitamos es tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús, humillar nuestro corazón a Él, estar clamando, gimiendo al Señor, pidiendo perdón, reconciliándonos los unos a los otros. Hoy necesitamos, hoy deberíamos estar en el aposento alto, humillando nuestro corazón al Señor, arreglando nuestras diferencias entre familia, entre hermanos. Y cuando hemos humillado nuestro corazón al Señor, cuando estamos en eso, vamos a poder disfrutar de las maravillas del Pentecostés, pero con mayor poder. Y ahí sí, cuando usted esté caminando por la calle y se encuentre con una persona que no hable su idioma, el español, que hable un idioma totalmente diferente, ucraniano, francés, usted podrá predicarle y él le podrá entender y usted podrá entender su idioma. Así de sencillo, mis amados. Que Dios nos ayude para que nosotros hoy podamos estar haciendo lo que nos corresponde hacer y el Señor hará su obra. A partir de mañana vamos a estudiar el don de lenguas en Primera de Corintios, el capítulo 14. ¿Será el mismo don? El don de lenguas de Primera de Corintios, el capítulo 14, ¿será el mismo don de lenguas de Hechos, el capítulo 2? Nos vemos mañana por la gracia del Señor. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Dios me les bendiga. Dios me les acompañe en este santo día, que podamos tener ese encuentro de manera especial con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias por este momento especial. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Imploramos, Señor, tu compañía. En este día, santo día, queremos gozarnos en tu amor, en tu bondad, en tu palabra, en oración. Recíbela, Señor, como una ofrenda, como un olor suave al trono de la gracia. Y que hoy, Señor, porque para esta hora nos has tenido, hoy podamos reavivar nuestra mente, nuestro corazón, renunciar a nuestro yo y permanecer en la cruz como Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gracias, oh Padre bueno. Sigue añadiendo bendición a este ministerio, los redimidos, a cada miembro, a cada familia, a cada líder. Te lo agradecemos, te lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Miles de bendiciones, mis amados. Dios me les acompañe, les cuide y abracitos para todos. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, luz abre las almas.